Damos gracias a Dios en esta tarde. Vamos a compartir la cuarta lección de la Academia Logos en este día miércoles, día muy frío, pero por eso no vamos a dejar de compartir y de darle el valor al importante conocimiento que nos da esta lección, como la lección anterior y la anterior y las que vendrán por delante. Padre, te damos gracias por tu grande amor, tu grande misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres fuerte, grande, poderoso, temible en batalla. Señor, tú eres todo lo que necesitamos, todo lo que hemos visto y oído, es lo que hablamos, Señor, es todo lo que enseñamos, Señor, lo que hemos experimentado en este tiempo, lo que desde la antigüedad, Señor, se habla, es lo que traemos, Señor, al conocimiento de toda la iglesia, de todos los hermanos, de los hijos y de las hijas que tú escogiste desde la eternidad, amado Dios. Te pedimos que en esta noche tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Espíritu Santo, seas tú el que nos direccione, el que hagas que esta semilla sea una semilla que produzca el 100 por 1 en cada uno de nosotros, que esta palabra, que esta enseñanza, que esta reflexión sea, bendito Dios, la que opere en nosotros para perfeccionarnos para la obra del reino, para la obra, Señor bendito, de la iglesia Peniel, del ministerio Peniel, donde tú nos sembraste en esta tierra de Erquina, pero en todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Ahí es donde tú nos vas a llevar, ahí es donde se va a establecer tu reino, ahí es donde, Padre, cada uno de los hijos e hijas de esta casa extenderán tu reino y establecerán el tiempo de tu buena bendición, de tu buena voluntad y de tu buena palabra para cada rincón de esta tierra, cada provincia, cada ciudad, cada nación de la tierra. Vendrán al conocimiento de Cristo por medio de mis hermanos, en cada casa de oración, en cada célula, en cada familia, en cada mesa familiar, en cada devocional por las mañanas, en cada reflexión en lo íntimo. Padre, estas palabras producirán el conocimiento y el poder, producirán el milagro y la bendición. Amado Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta hora por todo lo que nos diste. Gracias por este lugar especial, gracias por la vida de cada hermano, gracias porque en estos días difíciles tú, Señor, estás sosteniendo a nuestros hermanos y hermanas que están atravesando las dificultades que se le presentan. Aumenta la fe, aumenta la confianza, aumenta la perseverancia en cada uno de nosotros para que, pudiendo llegar al final, tengamos la corona de vida que tú nos has preparado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Gracias, Jesús. Adoramos al Señor. Gracias. Ahí tiene su lección para todos los hermanos que van a ver luego a través del canal de YouTube. En el canal de va a estar el enlace en el canal de WhatsApp de la iglesia, del Ministerio MAPE, de la iglesia Peniel, en el Instagram, en el Facebook. Ahí va a estar toda la información para poder tomar esta enseñanza para los que están trabajando, los que están enfermos, los que hoy se les ha sido difícil llegar. Todos van a tener el acceso a esta enseñanza de una u otra forma. Seguimos por Academia Logos y tenemos la cuarta lección, la clase número 4, que es sobre las tentaciones del mundo. ¿Sí? Y vemos que dice introducción al tema de hoy y refiere a la palabra tentación, lo mismo que la lección anterior, y su significado. Tentación es un estímulo que induce a una mala acción. Este estímulo proviene de amar las cosas que están en el mundo. El mundo representa todo lo que desagrada a Dios, todo lo que se opone a sus enseñanzas, y por ese motivo está bajo el dominio del diablo. Amén.
Vemos en el primer libro de San Juan, la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice así: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Y el apóstol Juan nos enseña, nos señala los aspectos que manifiestan el amor de Dios el amor al mundo, y nos advierte sobre esta relación, a que la tentación en el creyente puede obrar a través de tres medios, ¿sí? La tentación, como vimos en la lección anterior, y ahora nos refiere a las tentaciones del mundo, no ya las tentaciones que nos afectan personalmente o que luchan o combaten con nuestra propia persona y que nos quieren alejar de Dios. Ahora estamos viendo las tentaciones que operan a través del mundo y vemos que el apóstol Juan refiere que el mundo está gobernado por Satanás, ¿sí? Está bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo su dominio. Y estas son las tentaciones de este mundo que tienen relación con él. Pero vemos que hay ámbitos de operación de estas tentaciones, hay lugares donde operan las tentaciones, no ya como habíamos hablado antes, ¿sí? Sino que ahora tienen que ver con aspectos puntuales que vamos a referir aquí en más. En el libro de San Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vemos que las tentaciones operan en tres áreas que están bien definidas en este pasaje de la carta de Juan a la iglesia Peniel, a los discípulos del Señor, que dice que se circunscriben en tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. ¿Sí? Conocer e identificar estos ámbitos o la operación de las tentaciones en estas tres áreas nos va a poner en alerta, ¿sí? El Espíritu Santo, a través del conocimiento de cómo opera el diablo en estas áreas, el Espíritu Santo nos va a dar las herramientas, nos va a dar el alerta, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar cuando nuestra vida se vea bajo ataque en estas situaciones, ¿sí? Conocer e identificarlo nos ayudará a ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo, ¿sí? Conocer, tener conocimiento y poder identificar el movimiento de Satanás a través de las tentaciones del mundo nos va a ayudar a nosotros a alinearnos con Dios, a alinearnos con su voluntad, a alinearnos con su propósito, ¿sí? Y no ser distraídos o no ser entretenidos o incluso ser derribados por causa de estas situaciones. A continuación vamos a tratar con estos tres temas o estas tres áreas donde las tentaciones se pueden manifestar o pueden querer afectar nuestra vida. Y uno de ellos, como decía el pasaje anterior, es los deseos de la carne. Los deseos de la carne son todo aquello que apela al apetito carnal o físico, aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, la necesidad de la comida, la bebida, la satisfacción sexual, el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre. Y vemos lo que refiere en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. En esta categoría de tentación, el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales como la glotonería, la fornicación y demás. ¿Sí? Vemos que la primera área
donde las tentaciones operan, donde el mundo opera, las tentaciones del mundo operan en contra de nuestra vida, son el área de los deseos de la carne. Y enumera algunos deseos, ¿sí? Si vamos nuevamente, hay un debate muy común ahora en las redes, y el debate es si Messi es Dios o si Dios o Jesús es más grande que Messi, y todo como que apuntan a la Argentina o a los argentinos, como que endiosamos a los futbolistas y dejamos en segundo lugar a Jesús. Un ejemplo, como si fuese que todos estuviéramos sometidos a una captación de Messi, y bueno, ahora hay como un sentido así. Yo vi un documental donde se hacía una evaluación sobre el fútbol como una pasión casi religiosa. El fútbol en sí mismo no es malo, no es un pecado ver fútbol, no es un pecado gritar un gol, pero sí cuando se genera una idolatría o una adicción o supera la necesidad de ver un entretenimiento. Y que si no mete un gol yo me deprimo, y que si no gana yo me enojo. Bueno, situaciones así. Algo lícito, algo que está dentro del ámbito del disfrute, de la alegría, del compartir con la familia, una mesa, un asado, ¿sí? Pero que se convierte en algo que desvirtuado de lo natural, y termina siendo algo que afecta los sentimientos, afectan los pensamientos. Ya cuando se desborda, ¿no? Empieza a tener una situación de no puedo vivir si no voy a la cancha, no puedo vivir si incluso con el mate, ponele, me duele la cabeza si no tomo mate. Y uno opera no es un pecado tampoco, ¿no? Pero hay cuestiones sencillas, lícitas, comunes y corrientes, que de repente generan en nosotros una adicción o una idolatría o una necesidad desmedida, ¿sí? Tengo que tomar mate todo el día. No es pecado tomar mate todo el día tampoco, pero vamos a cositas sencillas, ¿sí? A una demanda natural de compartir algo, una demanda, yo si no como bien un asado, no como, no puede ser, ¿no? Habla de la glotonería, pero habla también de las relaciones sexuales, que cuando se exceden se convierten en fornicaciones, adulterio. Está dentro actividades lícitas, que como dice el pasaje de la palabra, son lícitas, pero no te convienen. Son permitidas, pero no te dejas dominar por ellas. Cuando las cuestiones naturales, comunes, nos dominan, terminan siendo tentaciones a las cuales sucumbimos, ¿sí? A las cuales cedemos, ¿sí? Cuestiones comunes y corrientes, naturales, deseos, buenos deseos. Vos no podés dormir todo el día, ni tampoco trabajar todo el día, ¿no? Es lícito trabajar, pero no podés descuidar tu familia, no podés descuidar tu salud, ¿sí? Se desvirtúa el valor, ¿sí? Tampoco laburar 24 horas no es pecado, pero sí empieza a ocupar un lugar para el que no fue creado el trabajo, ¿sí? Empieza a ocupar un lugar de idolatría o de adicción, ¿sí? Y toda adicción es algo que captura la pasión, captura deja de tener uno dominio y empieza a tener eso, el dominio de nuestras vidas. Amén. Eso es los deseos de la carne. Los deseos, ¿qué es lo que deseas? Estudiar y formarte, está bien, pero cuando el estudio o el conocimiento toma un lugar superior que la fe, ejemplo, ¿sí? Estudias ciencia o estudias medicina, y la ciencia, la medicina, siempre trata de tener a Dios en un lugar de mítico o de misticismo, ¿sí? Todo está reservado al conocimiento. Entonces, uno que tiene una fe y puede estudiar
y sabe que el estudio es bueno y necesario, y la formación, la capacitación y la vocación que uno tiene, ¿sí?, no puede ser cooptada, esa fe por ese conocimiento, ¿sí? Es lícito, es bueno, pero no domina al punto de negar tu fe por sobre, o sea, la ciencia por sobre tu fe. ¿Se va entendiendo? Algo natural, algo bueno, algo que es importante, que no domina nuestra vida, ¿sí? Cuando podemos identificar, el Espíritu Santo nos da el poder. Si no lo conocemos, ¿sí?, no tendremos el poder para que el Espíritu Santo opere en nuestra vida y nos dé la fuerza que necesitamos para vencer esas tentaciones que el mundo nos da. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? Dios te da la libertad, tenés libertad, pero uno tiene que evaluar qué es lo que conviene. Uno tiene que discernir, y no lo discierne desde lo natural, sino lo discierne de manera espiritual. Comer de más parece algo natural, pero tiene un trasfondo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Los deseos de la carne, diga los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, refiere así a este ámbito donde operan las tentaciones. Todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el oído se sacia de oír. En esta categoría de tentación, el maligno usa las atracciones externas, inherentemente buenas, pero el deseo de una casa o un auto, o un auto como el deseo de la mujer del prójimo para generar codicia de ellos. ¿Sí? Vemos que hay un deseo, hay un deseo desmedido por algo que hemos visto, que deseamos, que anhelamos. Estamos hablando que nadie refiere que no tenés que tener alcanzar tu casa, alcanzar tu bienestar personal, alcanzar un buen pasar, un buen nivel de vida. Al contrario, nosotros podemos ver que el Evangelio trae un mejor nivel de vida, trae un buen pasar de vida. No solamente porque nos da lo que necesitamos, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos da todo lo que nosotros necesitamos, porque lo hace así por las aves, como lo hará así por nosotros, que no tenemos que tener temor del día de mañana, porque el día de mañana tiene su propio afán, tiene su propia necesidad, pero vemos que las cosas no pueden gobernarnos, ¿sí? No pueden someter nuestra identidad, nuestra fe, nuestras relaciones familiares o el servicio en la iglesia por el hecho de tener, desear, obtener. ¿Sí? Acá dice que todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicar. Dice, todo genera un fastidio, genera un esfuerzo, genera, y así lo desees y lo anheles, el ojo, dice, nunca se sacia de tener. O sea, si el deseo te toma, se apodera de vos, nunca vas a tener el freno, nunca vas a encontrar un techo, siempre vas a estar exigido, vas a sentir esa fatiga y que no podés explicar porque hay un vacío, porque nunca estás conforme, ¿sí? Si la pasión por lo que ves, la pasión por lo que deseas, ¿sí? Gobierna tu vida. Como los deseos de la carne, desenfrenados a cuestiones buenas como comer, tener una relación sexual sana con tu esposa o esposo, ¿sí? Liberado o sometido a eso, lleva tu vida a pecar también en los deseos de los ojos, también en lo que ves y deseas obtener. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No está mal tener deseos, no está mal superarse, pero el Espíritu Santo tiene que tomar control y dominio de nuestra vida para que nosotros, al identificar que lo que deseamos está tomando un control
diferente de nuestra vida o está tomando el control equivocado de nuestra vida, ¿sí? Para revertirlo. Hay que revertir estos deseos. Hay que vencer estos deseos. Hay que vencer estos deseos. Porque el afán, muchas veces yo escuché un testimonio que era un pastor que tiene una iglesia muy grande. El pastor dice, yo tenía una posición económica muy buena, era subgerente en una empresa muy grande, una multinacional, ganaba mucho dinero. Mi esposa estaba en el Estado, trabajaba en una posición, era directora de un área, de un municipio, ganaba muchísimo dinero. Teníamos todo abocado y organizado en esas entradas económicas y el Señor nos pide dejar todo para servirle a Él. Y Él dice, yo trabajaba desde los 7 años. Cuando murió mi papá, tuvimos que trabajar todos en casa y desde los 7 años nunca había parado de trabajar, nunca dependí de nadie. Y ahora Dios había llegado a un estatus, ahora Dios le estaba diciendo, tenés que depender de mí. Y él dice que rápidamente su estatus económico empezó a bajar. Y ya él tuvo esa confrontación. Antes estaba acostumbrado a luchar, a conseguir, a trabajar lícitamente, pero el Señor le había pedido algo. Le había pedido confiar en Él. Y el resultado no tardó en su vida, no tuvo que esperar un resultado. Él vio cómo Dios proveyó, cómo el Señor fue seguro sobre él, cómo lo cuidó, cómo lo bendijo, cómo le proveyó, cómo lo rodeó de gente buena, de gente que lo sostenía. No tenía el pasar que había obtenido después de muchos años de trabajo, pero estaba viendo a Dios obrar, ¿sí? Entonces vemos que eso, cuando llega el momento de identificar, es el diablo que me dice no deje de trabajar, es el diablo que me dice no trabaje 12 horas. Hay un dicho que dice que si vos querés vivir tenés que trabajar 8 horas, pero si querés progresar en la vida tenés que trabajar 12, 14, 16 horas por día. Todas las personas tienen como esa meta, pero cuando se dan cuenta ya no tienen un dominio sobre la cuestión, están dentro de la cuestión. Nadie dice que no alcanzan el dinero, pero para nosotros no es así. Diga, para nosotros no es así. Todas las cosas no son, diga, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré gobernar por ninguna. Hablamos de eso, del gobierno de la cosa sobre nuestra vida. Amén. Del gobierno del ojo sobre nuestra vida. La vanagloria de la vida. El mundo está lleno de personas que viven una vida vana, hueca, vacía y sin contenido, que basan su identidad no por lo que son, sino por lo que tienen. Esto es la vanagloria de la vida, el orgullo y demás ostentaciones que anhelamos y que tienen como fin el deseo de mostrar nuestra superioridad económica, espiritual. Mirá lo que dice, económica, espiritual, social e intelectual sobre los demás. Como cristianos debemos entender que nuestra identidad no la encontramos en el mundo ni las cosas del mundo, sino solamente en Cristo. Es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que nuestra forma de medirnos no es ni será en función de los demás, sino con nosotros mismos y nuestra meta, llegar a la plenitud de la madurez de Cristo. Y vemos el pasaje que está ahí, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En nuestras vidas, estas cosas pueden afectarnos de dos maneras. Negativamente, si cedemos ante estos deseos, tentaciones, que sabemos que son contrarios a Dios y no nos convienen, y positivamente si resistimos y vencemos estos peligros que nos llevan al pecado, porque al vencerlos fortalecemos nuestro espíritu. Amén. La vanagloria de la vida. Hoy hay un sistema, es un sistema individualista, es un sistema que habla del mérito, de la meritocracia, habla de la obtención desmedida de la posición económica, de la posición
de la posición social del individuo, vemos que no, lo social o lo comunitario no tiene un enfoque, ni el gobierno ni la sociedad hoy valoran lo colectivo o lo social o los valores que hacen de las personas lo que valen, no por lo que tienen, sino por lo que son. ¿Sí? El otro día yo escuchaba a un hombre que él decía, pero no puede ser que la sociedad se rija porque si tenés valés. Y sí, dice, si no tenés o no sos, no valés. Así nomás dijo. Una persona importante que está en los noticieros dice, si no tenés, no valés. O sea, se ha establecido eso, como que hay una demanda, la sociedad ejerce una demanda sobre los miembros, sus miembros, sobre las personas, que de tener, por el hecho de tener para ser. ¿Sí? Esa es la vanagloria de la vida. Y se desvaloriza a las personas que tienen otros conceptos de la vida u otros principios de vida por sobre la individualidad. ¿Sí? No ven que las personas humildes sean necesarias o son importantes, sino las personas que han logrado el éxito solamente. Y esas personas muchas veces son personas vanidosas. No digo que todo, hay excepciones, como en todas las cosas, como en todos los ámbitos. No todos son ladrones, no todos son mentirosos, no todos son malos, siempre hay buenas excepciones. Pero en la iglesia no puede ser excepcional el ser contrario, el llevar una vida contraria a una vida vana, ¿sí? A una vida, como dice, hueca, vacía. Porque nosotros tenemos una vida que tiene propósito. Cuando vos conoces el propósito, ya no valés por lo que tenés o lo que dicen de vos o lo que tenés que obtener. Valés porque hay un propósito que vos reconocés, una identidad que vos te apropiás, la hacés tuya, y eso le da el valor que solamente vos, ¿sí?, considerás o vos reconocés o la iglesia reconoce de vos. Hay personas que no pueden aportar económicamente, pero que tienen un corazón servicial muy grande dentro de la iglesia. Y la iglesia se tiene que regir por estos parámetros, ¿no? Como dice, hasta que todos alcancemos. El objetivo de la iglesia, de la fe, es que toda la iglesia alcance la unidad primero, la unidad de la fe, que todos tengamos la misma fe, que todos abracemos la misma fe y que todos conozcamos al Hijo de Dios que da esa fe, que produce esa fe. Entonces vemos que los valores de la iglesia son muy diferentes a los valores de la sociedad o del mundo, que dice que si tenés valés o sos lo que tenés. En la iglesia el trabajo es de que cada miembro se reconozca a sí mismo como hijo y hermano. ¿Para qué? Para ayudarte a crecer, para trabajar en el crecimiento y en el conocimiento. ¿Para qué? Para que todos alcancemos una medida igual, diga igual, la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso la iglesia no puede aceptar, aunque fomenta el avance, aunque la iglesia fomente un mejor nivel de vida, no puede evaluar a las personas por ese nivel. Si vos antes eras ladrón, ahora vos tenés que aprender a ganarte el trabajo, ganarte el sustento con un trabajo, ganarte a través de los principios bíblicos, ¿sí? Se enseña a la iglesia a crecer, ¿sí? Se alienta a ser su propio dueño o empresario o salir del empleo o conseguir formarse, capacitarse para obtener un empleo mejor, pero el estatus de la iglesia es este, que todos conozcamos a Jesús, abracemos esa fe que nos revela Él y que tengamos la misma estatura. En una palabra, que todos valemos igual. ¿Cuántos dicen amén? Diga, que todos valemos igual. Entonces vemos que el pecado no entra. No te podés igualar. Nosotros con otros pastores, yo no puedo igualarme o buscarme, compararme. No. Yo tengo,
¿sí? Mi identidad, tengo mi llamado, tengo el conocimiento, la fe que creo, ¿sí? Y busco no caer en esa tentación de medir mi vida con otra persona. Amén. Parecen tonterías, pero no. Por ahí entra el pecado, la envidia. Por ahí entra el pecado, el enojo. Por ahí entra el pecado, ¿sí? El fastidio o el reclamo a Dios, porque él sí o ella sí, yo no. ¿Se va entendiendo? Entonces, estos tres ámbitos es donde opera, ¿sí? Las tentaciones del mundo, ¿sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nadie dice que no trabajes ni que no busques tener una mejor casa, un mejor nivel de vida. No, muy por el contrario. Todos los que venimos a Cristo obtenemos un mejor nivel de vida. Dios nos abre puertas de grandísima bendición, que en otro momento no las alcanzaríamos, pero el Señor nos las confía porque Él ve que somos confiables. Diga, yo soy confiable. Amén. Entonces, todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas, no me dejaré dominar por todas ellas. Amén, perdón, se me... Vemos que las cosas pueden afectarnos negativamente, o sea, estas tentaciones, si nosotros cedemos, caemos. Pero estas tentaciones que van a venir, que pueden confrontar nuestra vida, ¿sí? Pueden operar positivamente si nosotros las vencemos. Maduraremos, creceremos, alcanzaremos. Veamos tres casos en particular. Adán y Eva cedieron ante estas tres voluntades enemigas de Dios. Cedieron. En capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6, la Biblia nos cuenta la caída del hombre y cómo el pecado fue introducido al mundo. Eva sucumbió ante el deseo de los ojos, ¿sí? El fruto del árbol era vistoso, era codiciable, era vistoso, ¿sí? No era malo en sí, pero tenía una prohibición, ¿sí? De todos podés comer, todos los árboles, excepto este, ¿sí? Tenía una prohibición. Y esta prohibición operó el diablo a través de esa tentación. Eso atrae, eso produce un deseo. Ella vio que el fruto es prohibido por Dios y que Satanás le había ofrecido era bueno. Y sí, porque todo lo que hace Dios es bueno. Todo lo que hace, el amor es bueno, la comida es buena, el trabajo es bueno, todo es bueno. Es agradable a los ojos, pero no podemos sucumbir a la pasión de obtenerlo a toda costa, incluso a precio de romper la prohibición, ¿no? Vemos entonces que la mujer vio el árbol que era bueno para comer. Era bueno para comer, quiere decir que era bueno para comer. Y yo le había dicho, coman de todo, ¿sí? Que era atractivo a la vista y que era codiciable para alcanzar la sabiduría, para hacerse vanagloriosos para hacerse vanagloriosos. O sea, los tres puntos donde opera la tentación del mundo operó en el primer hombre y en la primera mujer. Tomó pues el fruto, sucumbió y lo comió. Y también dio a su marido, ¿sí? Lo ofreció para que él también lo comiera. Eva sucumbió ante el deseo de la carne y comió el fruto para alcanzar la sabiduría, vanagloria. Eva no solo se conformó con ver, satisfacer el deseo de los ojos, también quiso tener y hacer lo suyo, los deseos de la carne. Amén. ¿Se va entendiendo? Es muy gráfico en Adán y Eva cómo la tentación del mundo provoca, al ceder a ella, provoca la caída. Provoca la caída.
Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, es que Dios sabe que el día que coman de él, mirá lo que le dice el diablo, Satanás, le dice, que el día que coman de él los ojos se le van a abrir y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva quisieron ser más en la vida de lo que realmente podían ser. No se conformaron con ser hombres, sino que quisieron ser dioses. ¿De dónde surgió la semilla de maldad? ¿Por qué el diablo tentó a Adán y a Eva en estas tres áreas? ¿Sí? La respuesta está en el siguiente punto. Mira lo que dice el punto B. Satanás, vemos a Adán y Eva tentados, sucumbiendo a la tentación y cayendo. Ahora, ¿por qué o cuál es la raíz de que el enemigo utiliza? ¿Sí? ¿Dónde comienza todo el principio de la tentación? Y vemos que en el segundo punto de Satanás se dio ante estos tres deseos contrarios a Dios. Y vemos el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 13, y expresa así el profeta: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo, lo alto, hasta las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Lucifer cedió, diga el padre de las mentiras. Lucifer cedió ante los deseos de los ojos. Es muy probable que durante un periodo de tiempo muy amplio Lucifer había estado sirviendo bajo autoridad de Dios, pero en su corazón se propuso subir al cielo, que había visto muchas veces, y sentarse en el trono de Dios, donde nunca había estado antes, siendo semejante al Altísimo, que está sentado rigiendo como Dios supremo por sobre todo el universo. Lucifer cedió ante el deseo de la carne. Él dijo en lo profundo de su corazón: estableceré, pondré y tendré mi trono junto a las estrellas. Cedió ante los deseos de la vanagloria de la vida. Creyó que podía ser semejante a Dios. Como dice el versículo 14 de Isaías, cegado por el pecado de orgullo, creyó poder vencer a Dios y se levantó contra él en una pelea que lo convirtió en Satanás, es decir, el adversario, porque eso significa Satanás, adversario, perpetuo, juzgando y condenando ya y siendo condenado ya por Dios. Escuche bien esto. Satanás, lucero de la mañana, dice, tenía una posición. Satanás no era el diablo, no era el diablo, era Lucifer, era un ángel que ministraba en el cielo. Y el deseo de ser más que su creador, de saber más que Dios, de ser más que Dios, de disponer más que Dios, lo llevó a rebelarse contra él y convertirse en el adversario de Dios. Escuche bien esto, en el adversario de Dios. Ahí es la raíz de todo lo que hoy vive el mundo, opera en el mundo. Cuando vos escuchás al mundo hablar, el primer lugar o el centro de todo no es Dios, es el hombre y su deseo por ser, tener o estar. Amén. Estar más alto que el otro, tener más que el otro, ser más que el otro. Eso lo podemos ver. Y eso lo podemos ver en un barrio, en la familia, en la política, en el fútbol, en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la vida. En cualquier ámbito de la vida ustedes van a ver cuando el hombre es el centro, en la raíz de esta maldad. En el punto C vemos que habla de Cristo. Y vemos cómo Jesús vence estas tres tentaciones. ¿Sí? Vemos cómo Jesús vence las tentaciones que operaron en Adán y Eva, las tentaciones que operaron en Satanás o en Lucifer, cómo operó en él como raíz, como principio
de todo lo que opera hoy en el mundo, opera en el primer hombre, en la primera mujer, y vemos como Jesús, el segundo Adán, nuestro Señor, nos deja como referencia el poder de Dios para vencer estas tres tentaciones. Venció estas tres voluntades satánicas en el desierto, digan el desierto. En Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, se nos muestra cómo Cristo también fue tentado y probado en estas tres áreas. ¿Sí? Y cómo salió victorioso por medio de la palabra y la llenura del Espíritu Santo. Cristo venció el deseo de la carne, el Señor Jesús había ayunado por 40 días, el diablo lo tenía para que transforme, lo tentaba para que transforme las rocas en pan y las comiera. Vamos a leer capítulo 4 de San Lucas, versículo del 1 al 13. Capítulo 4, versículo del 1 al 13. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado. Dice, era tentado Jesús por el diablo. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Diga, Jesús tuvo hambre. O sea, su carne tuvo una necesidad, no una mala necesidad, tuvo una necesidad común y corriente. Después de ayunar 40 días, 40 noches, Jesús tuvo una necesidad simple y común y corriente. Necesidad de comer. Escuche bien esto, para que cuando usted tenga que identificar una tentación, vea que puede operar en algo común y corriente, algo sencillo, algo necesario. Y no comió nada por aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, diga, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a lo alto de un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. El mundo está bajo el maligno. Y él estaba diciendo una verdad. Todos los reinos del mundo me pertenecen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A mí me han sido entregadas y a quien yo quiero se las doy. Si tú postrados me adorares, todos estos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, diga, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarás acerca de ti para que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Primero lo tienta con cosas naturales, correctas. Mirá, yo quiero suplir tu necesidad. Quiero suplir, y vos sabés que tenés el poder para hacerlo. Tenés hambre, suplila. No le está pidiendo, no le está diciendo algo que fuera pecado. Pero Jesús tenía la palabra para vencerlo. Tenía hambre, él tenía el poder, pero no era su tiempo, y él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Diga, sujeto a la voluntad del Padre. No iba a ser un milagro fuera de su tiempo. Él no iba a ser un milagro para satisfacerse a sí mismo. Él tenía una voluntad sobre su vida, y era la voluntad del Padre. Después le dice una verdad. Dice, estos son los reinos que me son dados. Yo quiero que vos los tengas, porque Jesús tenía un propósito, y es reinar. Pero tampoco estaba dentro de su tiempo. Y él tenía que estar sujeto a la voluntad del Padre. Y luego vuelve con algo real, la palabra, diga la palabra. Le trae una palabra que era buena. ¿Cuántos creen que la palabra es buena?
Pero él tiene recursos. Vuelve a decir, no voy a tentar a Dios. Aunque la palabra es buena, ¿viste? Cuando vienen con una palabra a tu vida y te dicen, así te dice el Señor te dice, o alguien viene a endulzar tu oído para decirte algo, y vos sabés que no está alineado con tu tiempo, no está alineado con lo que, la visión, no está alineado con tu familia, no está alineado con tu corazón, no está alineado con nada. Y aunque sea el profeta más grande de la tierra, si no tienes ninguna razón con lo que vos sabés y creés y conocés de vos mismo y tu relación con Dios y tu vida de congregación o tu vida de servicio en la casa del Señor, sabés que no podés recibir esa palabra. Aunque sea buena. No puede ser cualquier persona el que te diga algo, aunque parezca buena la palabra. Una vez nos vinieron a dar una palabra con la pastora, una persona que nos dividió la iglesia, que nos trajo mucho pesar, que bueno, hizo muchas cosas, y un día llaman y que tenemos una palabra para ustedes, queremos verlo, llevarle algo, bueno. Y vinieron a casa y tengo una palabra para ustedes. Y yo me levanté y le dije, no puedo recibir palabra de ustedes, porque ustedes no tienen la autoridad sobre mi vida. No tienen ninguna autoridad y tampoco tienen la trayectoria ni el testimonio para darme una palabra. Yo tengo mi pastor que él me dará una palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puede parecer bueno, pero no cualquier persona te puede venir a decir lo que sé. Que te puede desenfocar, que puede traer alguna duda. Por eso que vos estás luchando con algo en tu interior y hay algo y el enemigo sabe con qué operar. ¿No? En el pináculo del templo. Sí es fácil, nadie se iba a enterar, nada, que Jesús se iba a tirar, era entre él y Satanás. ¿Quién se iba a enterar de que Jesús iba a tirarse? Pero había principios en Jesús. Eran los principios que no estaba dispuesto a negociar con el tentador, con el enemigo de Dios, con el que se le presentaba así. No era un hombre, era Satanás. Diga Satanás, el enemigo de Dios, el adversario de la iglesia, el que viene a acusarte a vos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. Diga, por un tiempo. Por un tiempo. Por un tiempo. Cristo venció el deseo de los ojos cuando le dijo, convierte estas piedras en pan para saciarte. Y el Señor le da la palabra y le dice, no, el hombre no vive solo de pan, vive de lo que Dios habla. Diga lo que Dios habla. Cuando lo lleva a la altura y le muestra todos los reinos, ¿sí? Tentándolo, yo te voy a dar posición, yo te voy a dar el valor que no te dan tus pastores, que no te da tu marido, que no te da tu hijo, yo te voy a poner en alto. ¿Sabe cuántas veces va a pasar eso? Esos que comen la oreja. Pero Cristo venció la vanagloria. Cristo venció. Y el diablo le dijo, mire, hay algo que el enemigo es astuto para hacer y es operar en estas tentaciones, operar en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Opera fuertemente en esas tres áreas, fuertemente porque sabe que el hombre tiene una debilidad, quiere alcanzar, necesita saciarse, necesita una respuesta, ¿sí? Por eso es que sometidos al Espíritu Santo, sometidos a lo que Dios dijo, esto es la única manera. Por eso Jesús estaba en el desierto, no estaba en el mejor lugar, estaba dentro de la voluntad de Dios. Él estaba ayunando por 40 días y 40 noches, estaba buscando su presencia. En el desierto, no en un lugar favorable, todo el tiempo tenés que buscar a Dios, aunque no sea favorable tu tiempo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo te fortalezca y tenga las herramientas para vencer las tentaciones. Porque los días malos van a venir. Van a venir los días malos. Siempre habrá días malos.
Siempre habrá enfermedades, catástrofes, persecuciones. Siempre habrá algo que vencer. Y el tentador operará en esas áreas, en lo que vos necesitas, en lo que vos deseas, en lo que querés alcanzar. Siempre, siempre. Y Dios tiene una palabra para suplir tu necesidad en esas tres áreas donde el diablo quiere operar. ¿Cuánto lo creen? Conclusión. Una pelea de leones con similares condiciones, uno es más alimentado que otro. Escuche esta simbología. En una pelea de leones con similares condiciones, uno es más alimentado que el otro, que pasó hambre por algún tiempo. De seguro ganará aquel que está bien alimentado y mejor, bien y mejor alimentado. ¿Sí? Si vos tenés una lucha, vos tenés que tener un equipamiento, una formación, una alimentación, una preparación, un conocimiento. ¿Para qué? Porque las luchas van a venir, los problemas van a suceder, las tentaciones van a golpear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El fruto del Espíritu contrarresta las obras de la carne. Si queremos vencer los deseos de la carne, debemos prestar especial atención a nuestro espíritu, alimentándolo de tal manera que ante la tentación el espíritu sea el que prevalezca y no la carne, donde operan las tentaciones. Amén. Donde operan las tentaciones. Operan dentro de los deseos naturales del hombre, deseos que muchas veces son buenos, deseos que son necesarios, pero que no pueden gobernar nuestra vida, que no pueden someter nuestra vida. Yo te puedo asegurar que cuando vos te enfocás en resistir y vencer en estas áreas, buscando, no es fácil vencer. Nadie dice que no tengas momentos difíciles donde las circunstancias te superen. Porque naturalmente es difícil, porque vas en busca de una estatura, vas en busca de una estatura, vas buscando un nivel espiritual que sea, como él dice, a la estatura de Cristo, del varón perfecto, ¿sí? Todos vemos a Jesús venciendo en estas tres áreas, pero vemos a Jesús también teniendo una relación natural con un montón de situaciones que lo rodeaban. Sus discípulos eran difíciles, se morían los amigos de él, ¿sí? Tenían persecuciones, fuertes persecuciones de las autoridades de gobierno, ¿sí? No era que no estaba bajo tensión todo el tiempo. Humanamente, él tenía tensiones internas de su familia, de su entorno, de la sociedad. Estaba bajo presión todo el tiempo Jesús, pero él nos enseña cómo vencer las tentaciones de este mundo. Amén. Diga, yo voy a vencer. Yo voy a vencer. Mira, hay una actividad durante la semana, dice, identifica alguna situación como la que donde fuiste tentado. Donde poner en práctica lo aprendido. O sea, esto es para poner en práctica luego y luego evaluar nuestra propia vida. Porque en esta semana nos van a volver a suceder situaciones. En esta semana vamos a tener que enfrentar cuestiones que van a operar en estas tres áreas de nuestra vida. En lo que necesitamos, en lo que deseamos y en lo que somos o lo que queremos alcanzar. Siempre van a operar. Entonces, en esta semana tenés que identificar esas tentaciones, esas situaciones que muchas veces vinieron sobre tu vida y ahora con este conocimiento ponerlo en práctica para ver cómo aplicarlo y vencer. Diga, vencer. El segundo punto es, bueno, está los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Reflexiona en el punto 2 acerca de aquellas cosas que sientes que te cuesta ponerlas bajo el dominio del Espíritu Santo. Deja que Dios te hable hasta de lo más profundo e íntimo de tu ser y entrégalas con un espíritu de arrepentimiento y oración.
con humildad de corazón, para reconocer que solo no puedes. Si es necesario, habla con tu líder o pastor, que van a saber entenderte y ayudarte con amor. Y siempre para esta cuestión, Adán y Eva, fíjate que buscan engañar a Dios, ¿no? Se escapan y se esconden de Dios, ¿no? Cuando se encuentran desnudos, se encuentran tal cual son, se esconden al escuchar que viene Dios, que ya estaba en el huerto caminando como hacía cotidianamente con Adán. Cotidianamente caminaban Adán y Dios, el Padre, caminaban por el huerto y tenían vergüenza. Tengo vergüenza, estoy escondido porque estoy desnudo. ¿Se entiende? Quedarte desnudo es no reconocer que cometiste el error y no presentarte así. Por medio del Espíritu Santo nosotros hoy podemos tener plena seguridad que si nos presentamos delante del Señor, aún sintiéndonos desnudos, aún quedando en evidencia de haber cometido los errores o el error, o haber transgredido una cuestión prohibida, como comer de un fruto, ¿se entiende? Entonces, nosotros podemos acercarnos confiadamente a Dios, confiadamente al trono de su gracia. Entonces tenemos esa ventaja. Jesús, por el Espíritu Santo, venció. Por eso él buscando a Dios, buscando su presencia, tenía las herramientas, el conocimiento y venció las tentaciones. Pero dice que por un tiempo Satanás se apartó de él. Buscó todo el tiempo de destruir a Jesús. ¿Qué no haría de nosotros? ¿Qué no haría de vos? ¿Qué no haría de mí? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué pensaríamos que no seríamos tan importantes o tan... ¿Por qué podría fijar y lo puede fijar sus ojos por causa de que somos hijos de Dios? Simplemente por eso. Con eso es suficiente. Que alguna vez le servíamos a Él y a los deseos de este mundo y ahora le servimos a Cristo y estamos sometidos a sus deseos. Estamos rendidos a su voluntad. Amén. ¿Qué más querrá Él que golpear tu vida, golpear tus pensamientos, golpear tu corazón, para que vos una y otra vez no puedas superar y alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo? Amén. ¿Cuál es el objetivo? El varón perfecto. Amén. Entonces, esto es la lección 4 para los que están viendo en este momento. Es muy sencilla, muy práctica. El día domingo hay que traer la reflexión y la experiencia de las 3 áreas o el área de las 3 en la cual está siendo buscado o tentado o lo que sea, ¿sí? Evaluarte, poner en práctica lo que está en la lección y traer una evaluación positiva, diga una evaluación positiva. Diga, yo voy a ser evaluado y voy a superar la prueba porque tengo el conocimiento y una fe verdadera y el poder del Espíritu Santo que me hacen poderoso para vencer las tentaciones de este mundo. Diga, soy creado por Dios para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Mi corazón está confiado que todo lo que necesito, todo lo que deseo y todo lo que quiero alcanzar están en Él y en su propósito. Diga conmigo, y me serán revelados en tanto voy creciendo en el conocimiento de Cristo hasta alcanzar su estatura, la del varón perfecto. Se te va a revelar lo que necesitas, lo que deseas y lo que sos en Cristo Jesús. Se te va a ir revelando, te va a ir posicionando el Señor, te va a ir dando acceso por causa de que has vencido las tentaciones. Así lo hizo con Jesús y así lo va a hacer con vos. Amén. Dígame a eso. Levante su mano. Padre, los bendigo y declaro, Señor amado,
que tú vas a operar poderosamente en esta semana, que tú vas a obrar de manera singular, de manera individual en cada uno de ellos, Señor amado, y que va a ser un despertar y un descubrir de lo sobrenatural operando en sus vidas. Cosas que no lograban, que no obtenían, que no podían siquiera visualizar por causa, bendito Dios, de las luchas que han tenido con sus situaciones internas, se les van a revelar por causa, bendito Dios, de vencer las tentaciones. Espíritu Santo, dale las fortalezas, dale el poder. Dale el poder y recuérdale cada palabra que ha sido sembrada en su espíritu, en su corazón y en su mente. Y que se levanten, bendito Dios, para vencer. Ponemos debajo de la planta de nuestros pies al enemigo de la iglesia, al tentador, al mentiroso y padre de mentira. Lo declaramos vencido por la fe en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Saludamos a los hermanos que estuvieron conectados para que reciban la bendición del Señor. Reciba la bendición, reciba la fortaleza del cielo. Paz.